Dicen que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. ¿Será que el cerebro de los hombres y las mujeres es diferente o no, doctor? Bienvenido. Muchas gracias. No, sí, definitivamente el cerebro del hombre y mujer son diferentes, pero esa diferencia realmente no es en relación con temas de quién es más o quién es menos, sino con temas de complementariedad o de especialización de diferentes funciones que tiene el hombre y la mujer. Pero sí, entre los hombres, entre profesiones, o entre las mujeres y entre profesiones, también los cerebros son diferentes. Es diferente el cerebro de un artista, al cerebro de un futbolista o al cerebro de un profesional en la comunicación, por la especialización que tiene para diferentes tipos de funciones. El doctor José Fernando Zapata Berruecos es neurólogo, neurofisiólogo. Él viene del Instituto Neurológico de Colombia para hablarnos de este maravilloso órgano, ¿no? Claro. Que a usted lo enamoró. Le ha dedicado su vida adulta y profesional al cerebro. ¿Por qué? Porque es un órgano complejo, es fascinante, tiene grandes misterios de la conciencia, de la vida, del entendimiento, de las relaciones, de la conducta, de la expresión emocional, y todavía es tan complejo que aún, a pesar de los avances en las ciencias, aún seguimos sin entenderlo adecuadamente. Es cierto que el cerebro como tal no duele, que en esa película se acuerda que le abrían una parte del cerebro, la de, en fin, animal, sí, creo sí, que era, y la persona no se da cuenta porque no le duele. ¿Es cierto que el cerebro como tal no siente? Pues realmente si se tocase, o si se toca el cerebro, como se puede suceder en algunas intervenciones de cirugía, el paciente despierto, se puede tocar parte de la corteza del cerebro, no va a haber una sensación de dolor. O sea, por eso es que dicen que el cerebro no duele, pero es el cerebro el que interpreta el dolor. A través de diferentes estímulos que llegan del ambiente o internos, nuestro cerebro interpreta eso como un dolor, o como una angustia, como una preocupación, o como un sufrimiento. Entonces, sí y no. No duele si lo tocamos directamente, pero duele porque es el que interpreta la sensación de dolor y sufrimiento. Es que el cerebro, es que corazón, cerebro, pulmones, todo es importante, pero es que el cerebro regula todas nuestras funciones. Sí, pero regula todas nuestras funciones. También, pues, incluso dentro de las funciones emocionales, las emociones, antes se asociaba la emoción con el corazón. Nosotros hablamos de cordialmente, cordiales tiene que ver con corazón, te quiero con el corazón, porque cuando tenemos una emoción nos palpita el corazón, pero realmente el que influye en que palpite nuestro corazón es el sistema límbico, nuestro cerebro, que hace que diferentes áreas, diferentes órganos actúen de una forma determinada. Entonces, bueno, todos son importantes, pero el cerebro es fascinante. Durante este programa, entre otras cosas, vamos a entender cómo las diferentes partes del cerebro se regulan diferentes funciones. ¿Hace cuánto quién empezó a investigar el cerebro para concluir esos asuntos tan minuciosos que les vamos a decir de las funciones del cerebro? Hace muchísimo. Pues desde los antiguos médicos, Galeno, otros, hasta los filósofos también, y actualmente en la ciencia, también pasan desde el principio del siglo XX con el avance de la electroencefalografía por un médico alemán, y recientemente, en los últimos 20, 25 años, con el avance de las imágenes de resonancia magnética, hemos aprendido cada vez más cómo funciona nuestro cerebro. In vivo, la persona pues funcionando, cómo funciona y qué pasa cuando se daña un área específica del cerebro. Perfecto. Doctor, adelante. Muchas gracias. Nuestros televidentes, es bueno, y es un programa que no habla de un diagnóstico en particular, que es lo que usualmente hacemos en Sana que Sana, pero es que estos programas científicos, ¿a quién no le inquieta saber cómo funciona este maravilloso órgano que todos tenemos y se llama cerebro? ¿Por qué los animales no son tan inteligentes como los humanos, doctor? Y también tienen su cerebrito. Pues sí, claro, los animales tienen cerebro, pero tienen un cerebro que no tiene tanta corteza o tanta área, pues tanto volumen cerebral, digámoslo así, que el volumen cerebral está relacionado, podría ser con el nivel de inteligencia o de comprensión del ambiente, ¿cierto? Entonces, los seres humanos tenemos parte del cerebro animal, muchas veces reaccionamos como una conducta, como cuando un animal está agredido con algo, o está huyendo. O cuidando a sus bebés. Cuidando a sus bebés, reaccionamos de forma agresiva, o corremos o peleamos, pero
nosotros, además de ese cerebro animal que tenemos, también tenemos una parte del cerebro que es la corteza, que es un área ya pues, más desarrollada en nosotros los seres humanos y que nos permite ya tomar acciones conscientes, ¿cierto? Previendo pues como el futuro o analizando el contexto de una forma tranquila. Entonces Perfecto. eso es una diferencia pues, tamaño también. Si ustedes, como yo, tienen inquietudes sobre el cerebro, bienvenidas al 305-316-6560. Doctor, pase al estrado, empecemos a hablar de esas partes del cerebro, por favor. Sí, realmente acá está pues como dibujado. El cerebro tiene varias áreas, pero el área principal, que es esta que está representada pues con colores, representa los diferentes lóbulos del cerebro, donde está la sustancia gris, la corteza, ahí donde están las neuronas, los núcleos, los cuerpos de las neuronas, que son las que encargadas de recibir toda la información que procede del ambiente o del interior. Pero cada área del cerebro está como especializada en una función. Entonces, si tenemos acá en la parte anterior, esto que vemos será como amarillito, naranjado, este es todo, este lóbulo grande, ese lóbulo frontal, es el que nos permite a nosotros pensar, ejecutar acciones, tener funciones ejecutivas. Pero en la parte más posterior, lo que está representado acá en verdecito es otro lóbulo, es el lóbulo temporal, donde nosotros tenemos funciones de escuchar, o sea, de recibir la audición, del gusto, también del olfato y también de lenguaje y de la memoria. O sea, tenemos el lóbulo temporal, es muy importante. El lóbulo occipital, el posterior, está especializado en funciones de visión. Todo lo que llega visual usualmente llega pues hasta el lóbulo occipital para interpretar el mundo. Y también este que está como rosadito es el lóbulo parietal, que es el responsable de recibir información de la sensación, de la sensibilidad, del tacto, entre otros. Y todas estas sensaciones auditivas, visuales, de tacto, todas llegan y se unen en un área de asociación, porque nosotros no vamos a recibir toda la información visual primero y luego la auditiva. Nosotros vemos un video, pero escuchamos y vemos la parte del video. O estamos hablando con alguien y olemos también el aroma. O sea, todos los sentidos, que clásicamente nos dicen son 5, llegan y se pueden unir en un mismo momento en esta área de asociación y pasársela al lóbulo frontal para que el lóbulo frontal interprete lo que está recibiendo el ambiente y tome una conducta. Entonces, Perfecto. eso es lo que es el cerebro. Y ¿sí? por eso, por estar tan distribuidas las funciones en las diferentes partes, es que según cómo se afecta en la parte que se afecta el cerebro, será la consecuencia para la persona. Yo tengo una Claro. conocida que le dio un aneurisma y después de la cirugía perdió el habla. Claro. Quedó con todos sus sentidos perfecta, comprende todo, pero perdió la capacidad de hablar. Sí, es que hemos aprendido en la neurología cuando se daña alguna estructura, cuando hay un tumor, cuando hay una lesión, una alteración o cuando hay un infarto. Si nosotros usualmente tenemos el área del lenguaje y de la memoria en el lado izquierdo, en el lóbulo temporal izquierdo, usualmente lo tenemos. Si alguien tiene un infarto o un derrame o un tumor o se lesionó el lóbulo temporal izquierdo, usualmente tiene problemas para entender el lenguaje o para comunicarse o para entender pues, lo que le está diciendo, la audición, o también para memorizar, porque también en el lóbulo temporal está el área de la memoria, una de las tantas áreas de la memoria. Entonces, claro, si de pronto tenemos una lesión en el lóbulo occipital, por alguna razón, un infarto, la persona va a tener una dificultad para ver en cierta región. Así pues, dependiendo de cada área, hay una, como está tan especializada, hay un área específica que genera un daño y entonces la persona muestra pues el daño. ¿Ya? Perfecto, tenemos una última imagen para esta parte introductoria que nos sigue recordando que cada partecita del cerebro cumple una función específica, ¿verdad? Ah, sí, acá pues está muy bonito lo que muestran, acá estaría la representación de los ojitos, de la mano, y muestran que cada una de las diferentes lóbulos, incluso los lóbulos del cerebro, pues los hemisferios del cerebro, el derecho y el izquierdo, pueden trabajar, o sea, tienen funciones especializadas. O sea, dentro de nuestro cerebro es como si tuviéramos dos cerebros, ¿cierto? Un cerebro que está más enfocado como a la parte visual, espacial, comprender como toda la parte del contexto visual, que es principalmente el lado derecho. Y hay otra área, que es la izquierda, que está como más responsable como de la parte verbal, de los contenidos de la información, lo verbal. Entonces, hay diferentes especializaciones en un cerebro, pero ambos están comunicados a través
de estas conexiones, de unos axones, pues comunicación entre neuronas, para el cerebro también estar funcionando simultáneamente. ¿Por qué yo puedo mover las dos manos arriba y abajo? Pues sincrónicamente, porque mientras yo muevo una, yo le estoy diciendo a la otra, los otros dos, el otro lado del cerebro, que bueno, esta la bajé, esta la subí. O sea, hay una sincronización entre las diferentes áreas del cerebro. Si tuviésemos una lesión de todo el cerebro, o sea, que los dos hemisferios estuvieran separados, tendríamos simplemente lo que llama un síndrome de desconexión, y cada cerebro estaría trabajando como por su cuenta sin una sincronización. Y nos enloqueceríamos. Y ahí vemos en estas diferentes funciones de las áreas del cerebro, área del lenguaje y cálculo matemático, escritura. ¿En qué va que una persona tenga más aptitud para las matemáticas o que otra sea el Gabriel García Márquez? ¿En qué va? ¿Ese cerebro vino con ese chip más alborotado en esas áreas o fue que lo llenaron de más información en esas áreas desde que nació? Pues es una muy buena pregunta que yo creo que no tengo una clara respuesta, pero sí definitivamente nacemos con una configuración cerebral y esa configuración nos predispone a tener una mejor comprensión del ambiente, bien sea visual o auditivo o de artes o motor. Sin embargo, con el estímulo que den los padres, con el estímulo del ambiente, con el nivel cultural y con la parte nutricional y entre otras, podemos fortalecer un área cortical o no fortalecerla, dependiendo pues del grado de estímulos que vayamos recibiendo, principalmente en los primeros años de vida, solamente en los primeros 2 o 3 años, que es el momento en el cual más uniones, más conexiones se dan entre las neuronas. Si nosotros en ese tiempo, en los primeros años de vida, no estimulamos a nuestros niños para que tengan habilidades, va a ser más difícil después, o sea, lo puede lograr, pero la mayor optimización se da en los primeros años de vida, que es donde más se requiere apoyo a nuestros hijos. Perfecto, le recordamos nuestra línea WhatsApp 305-316-6560. Hoy estamos adentrándonos en el maravilloso mundo del cerebro. Queremos conocer cómo funciona y resolver esas principales inquietudes que sabremos que sobre este tema se plantean. Esa es nuestra línea WhatsApp, pero por ahora vamos con la siguiente inquietud para el doctor José Fernando Zapata Berruecos, neurólogo, neurofisiólogo del Instituto Neurológico de Colombia. Veamos. Mi nombre es Luis Ángel Avendaño. Mi pregunta es, ¿el coeficiente intelectual de qué depende? Y estamos hablando de eso. Y venga, ¿cómo es que miden el coeficiente intelectual? Que dicen que una persona es genial de cierto puntaje para arriba, ¿cómo es eso? Sí, lo que pasa es que hacen unas pruebas neuropsicológicas y que ya están estandarizadas por edad y por áreas y que evalúan pues diferentes habilidades en las personas. Habilidades construccionales, visuales, auditivas, de lenguaje, entre otras, y las comparan con la población normal, la comparan con otras poblaciones. Entonces, hace una especie de distribución, quienes puntúan mejor que otras personas, y eso da una especie de puntuación, coeficiente intelectual, que depende pues de la edad y depende de otros factores, y lo comparan con la población. Entonces, técnicamente una persona con un alto coeficiente intelectual es porque ha dado unas mejores respuestas que la población a la cual se compara, y eso pues se asocia con una mejor inteligencia. Sin embargo, lo que significa es que hay mejor respuesta en esas áreas que evaluaron, que trata de evaluar gran cantidad, pero no las evalúa todas completamente. Por ahí dicen, y empecemos a hablar de esos mitos, que no sé qué tal mitos son, que solo hemos desarrollado un pequeño porcentaje del potencial del cerebro, que si mejor dicho, todos seríamos más que Einstein si lo desarrolláramos al 100%, ¿verdad o mentira, Doc? Pues a ver, nuestro cerebro realmente funciona al 100%. O sea, todas nuestras neuronas están trabajando cada segundo, activándose y desactivándose, conectándose con otras regiones. Pero resulta que podemos nosotros, con el aprendizaje, con el entrenamiento, podemos fortalecer aún más esas conexiones de las neuronas. O sea, nosotros no es que una persona nazca con una genialidad, o sea, tiene unas habilidades, pero si no las desarrolla, no las va a potencializar. Una persona puede no nacer con ciertas habilidades, pero si se entrena en esa habilidad, va a lograr grandes avances y va a comportarse, digámoslo, pues como una persona genia en esa área. Entonces eso depende también del grado de perseverancia, de estímulo, o de estímulo que se le da en diferentes áreas. Entonces uno sí puede desarrollar
grandes potencialidades, pero es con entrenamiento también. Y al contrario, una persona, un niño, un bebé que nace con su cerebro perfectamente dispuesto para ser genial y no recibe una buena nutrición, estimulación, no socializa, no se le va llenando ese disco duro de información, podría casi que generar un retraso mental. Sí, lamentablemente cuando hay una privación nutricional, una privación cultural, una privación de estímulos en general, algunas áreas, algunas neuronas de nuestro cerebro dicen, bueno, no me están utilizando, listo, no me están utilizando o estoy sufriendo mucho, pues o sea, no tengo el estímulo adecuado, no tengo los nutrientes adecuados, entonces simplemente tiendo a desaparecer. Solamente quedan aquellas áreas o aquellas neuronas que se han estimulado, fortalecido. Entonces, niños, si no se les enseña adecuadamente con el lenguaje apropiado, son niños o se les habla de una forma muy diminutiva, con limitaciones para el lenguaje, tal vez el niño no aprende la forma como debe hablarse. Por ejemplo, uno debe hablarle a los niños como hablamos vos y yo en este momento. Ajá, como un adulto. El niño lo va aprendiendo y lo aprende mucho más fácil que un adulto cuando aprende un nuevo idioma. Entonces, cuando se estimulan esas áreas, se logra que se fortalezca esa área. Si no hay ningún estímulo, simplemente el niño no aprende el idioma, el lenguaje, o no aprende a ver adecuadamente, o no aprende a caminar adecuadamente, bueno, entre otros. Otros mitos. El cerebro es un músculo que si no se entrena tiende a atrofiarse. Evidentemente. O sea, no es que, si nosotros lo decimos coloquialmente, sí, es un músculo. Realmente no es un músculo, pero es un área, es un órgano que tiene muchas células, las principales son las neuronas, y las neuronas necesitan de estímulos. Si esas neuronas no se estimulan, pues las neuronas, como lo digo, tienden a desaparecer, y hay dos áreas, dos momentos en la vida que pueden desaparecer. En esa transición en los primeros años de vida, 4 a 6 años, que hay algunas sinapsis o algunas conexiones entre neuronas que ya desaparecen, y hay en el momento de la madurez del cerebro, en la adolescencia, cuando sufre tanto esos cambios comportamentales, cuando está la parte final de la maduración, cuando hay un grupo de sinapsis y de conexiones de las neuronas que desaparecen, se llama poda sináptica, se desaparece y ya queda pues como la madurez del cerebro. Entonces, sí, definitivamente tiene que estimularse para poder fortalecer esa área. Si no estimula, simplemente se va con las podas sinápticas que llamamos. Otro asunto, que las neuronas no se regeneran, que si se queman no, es que usted con esa fumadera, esa tomadera de trago está quemando las neuronas. Sí, pues realmente nosotros, desde que nacemos hasta pues, al final de nuestra vida, nosotros vamos perdiendo neuronas. Pero también ya se ha demostrado por estudios de resonancia funcional y otros estudios que tenemos regeneración de neuronas. Algunas áreas de nuestro cerebro in vivo, o sea, vos y yo en ese momento, se nos puede regenerar las neuronas, algunas áreas de neuronas, específicamente aquellas unas relacionadas con áreas de la memoria. Y se ha asociado en los estudios de revistas de prestigio que esas neuronas están relacionadas, la neurogénesis, como se llama, la regeneración de esas neuronas, está relacionada con diferentes tipos de estímulos. Uno de ellos es la actividad física regular, otro de ellos es la adecuada alimentación, otra de ellos es la parte de, bueno, incluso consumo de arándanos, pues no sé, otras antioxidantes. Cosas. Antioxidantes. En general, lo que concluyen es que el buen dormir es favorecedor de la neurogénesis. Cuando nosotros dormimos adecuadamente y tenemos unos buenos hábitos de vida, eso no es mucho dinero, digámoslo pues, para invertir, nosotros podemos tener una mejor optimización de nuestras neuronas y podemos tener neurogénesis. Al caso contrario, cuando no dormimos, nuestro cerebro no descansa, no se da esa neurogénesis, pero también pasa algo, nuestro cerebro empieza a actuar y a irritar, o sea, empieza a estar irritable, entonces por eso es que vos te despertás muchas veces con dolor de cabeza, irritable, desconcentrada, porque tu cerebro no ha descansado adecuadamente. Entonces, el sueño es fundamental para que se dé, por ejemplo, esto que vos decís, la neurogénesis. ¿Conoce el grupo de neurociencias de Antioquia, doctor? Claro. ¿Qué me puede decir de ese grupo? Usted no hace parte de él, pero ¿qué me puede contar? No, es fascinante. El grupo de neurociencias tiene unos grandes profesionales y desde el punto de vista clínico y también en investigación, y siguen investigando. Y tienen renombre mundial. Y eso es muy bueno, me siento orgulloso pues por nuestro grupo que tenemos acá en Antioquia, en Colombia, y estamos bien representados en esta Somos área. un referente mundial en investigación de asuntos cerebrales, ¿verdad? Pues sí, tenemos algunas áreas específicamente, el Alzheimer,
algunas enfermedades neuropsiquiátricas. Tenemos una prevalencia, un mayor porcentaje de algunas personas con algunas de esas condiciones en Antioquia por diferentes razones, pero eso ha facilitado, gracias al ingenio de nuestros profesores, nuestros científicos, que se haya avanzado en el entendimiento de estas patologías. Pues nos vamos para la sede del Grupo de Neurociencias de Antioquia, aquí en Medellín, para contarles un poco cuál es el trabajo investigativo que genios realizan. Ellos deben tener un coeficiente intelectual Y claro, son alto, genios. altísimo, sobre temas relacionados con el cerebro. Yo creo que muchos hemos oído hablar del doctor Francisco Lopera, neurólogo, no va a estar pues en el pregrabado, pero él fue justamente el que gestó esta idea del Grupo de Neurociencias de Antioquia y su desvelo es el Alzheimer, ¿no? Sí, exactamente. Entre otras muchas cosas. Grupo de Neurociencias de Antioquia investiga sobre el cerebro, que es nuestro tema de hoy en Sana que Sana. Veamos. El Grupo de Neurociencias surgió hace 30 años por idea del doctor Francisco Lopera, o sea, inicialmente la investigación que él desarrolló clínica con los pacientes, al encontrar que había un grupo de pacientes que tenían una relación familiar y que varias de las patologías que él estaba abordando junto con Lucía Madrigal, otra investigadora, decidieron estudiar la población. Y a partir de allí se fue uniendo otros investigadores y aproximadamente ya llevamos 30 años de trayectoria en el grupo con fortalezas en diferentes tópicos alrededor del estudio del envejecimiento y cómo funciona el cerebro. Bueno, el grupo tiene varias investigaciones que han sido relevantes, pero yo creería que si vamos a mencionar una en particular, es la que está liderando actualmente el doctor Francisco Lopera, que es un ensayo clínico para poder validar la prevención del deterioro cerebral a partir de un tipo de droga que previene la acumulación de residuos tóxicos en el cerebro. Y se espera que al menos se retrase el deterioro cerebral durante un periodo de 5 o 10 años y entre más, muchísimo mejor. Hay otro tipo de investigaciones que son las que ya tienen que ver con la búsqueda de terapias, entonces terapias farmacológicas, terapia génica, celular, estudio con células madre, modelos animales para hacer este tipo de estudios, modelos de Parkinson en ratones, en moscas, el modelo de infarto cerebral en ratas y de Alzheimer en ratones y toda la parte de estudio comportamental y emocional para ver que estas terapias funcionan. Eso es otra parte importante y relevante de que la idea es poderlo llevar en un futuro a la vuelta de algunos años en beneficio de la población afectada o prevención de la población. Hay una parte fuerte del grupo que no solamente se centra en docencia e investigación, sino también en extensión y es un plan social que es lindo, en el que se da instrucción, formación a los cuidadores de los pacientes con las diferentes enfermedades neurodegenerativas, además se les dona y se les apoya con diferentes tipos de insumos que sean básicos para poder cuidar a los pacientes y de hecho en nuestra página web hay un espacio para donaciones para las personas que quieran apoyar ese tipo de causa social. Decía el doctor Zapata ahorita, Adri, que la nutrición es importantísima para el desarrollo en los primeros años de vida de los niños, que hay factores ambientales como la buena alimentación o mala alimentación que afecta positiva o negativamente el desarrollo del cerebro. Por eso invitamos a Adriana Hoyos, nutricionista, que a propósito tiene una app muy interesante que se llama Renal V, Renal VI de vida, Renal V, que es como el asistente personal para los pacientes con falla renal, ¿cierto? Sí, esa es tu pasión. Esa es mi pasión, los pacientes renales, y la aplicación es como el asistente para que el paciente pueda estar controlando su alimentación. Se llama Renal V. Sí, señorita, señora. nutrición y desarrollo cerebral en los primeros años de vida. Vital,
no solo en los primeros años de vida, sino adicional a eso hasta la vejez, hasta el día que fallezcamos. Muy importante la alimentación, no solo en los primeros años de vida, sino desde que se concibe ese bebé, desde que la mamá está en embarazo. Desde el embarazo eso Desde el embarazo afecta. es vital, sí. Sobre todo cuando hablamos de ácidos grasos poliinsaturados, que son el omega 3 y el omega 6, que ya se hace muchísimo énfasis en que las mamás empiecen a consumirlo en la alimentación, porque eso nos va a ayudar en el desarrollo, como decía el doctor, de la corteza cerebral, del nervio óptico y de la retina. Entonces son fundamentales en el desarrollo. Cuando nace el bebé, pues la leche materna tiene la cantidad exacta que debe tener el niño, y ahora por todos los estudios y todo lo que hemos encontrado, ya las leches maternas o maternizadas, cuando ya la mamá no los alimenta por alguna causa, La de tarrito. la de tarro, viene ya enriquecida con ese omega 3, que es el DHA, que por ley tiene que estar incluido. Eso cuando estamos pues el primer año de vida, pero de ahí en adelante los niños tienen que tener una buena alimentación, y siempre se recomienda que consumamos siquiera 2 veces a la semana lo que llaman los pescados azules o los grasos, que son el salmón, la trucha, el lenguado, el pargo, todo ese tipo de pescados que tienen muy buen aporte de omega 3. Importante, los peces más chiquitos son los que debemos comprar, no los grandotes, por el mercurio. O sea, recuerda que los peces grandes comen a los chicos y los chicos comen plancton y todo eso, y eso tiene mercurio. Entonces, mientras más grande el pescado, pues mucho más mercurio va a tener. Entonces, siempre lo más pequeño. Durante el embarazo, ¿cómo debería ser la alimentación de esta mamá con relación al desarrollo de su bebé en general, pero hoy en particular del cerebro? Bueno, entonces siempre a esas mamás se les recomienda de 2 a 3 veces a la semana el consumo de esos pescados. Entonces, que siempre esté incluido un pescado de esos, se le tiene muy presente el tamaño del pescado, pues por lo del mercurio. Adicional a eso se le hace mucho énfasis en las frutas y las verduras, mucho énfasis en las frutas de color rojo, el arándano, la fresa, la mora, los famosos antioxidantes, que sí funcionan y funcionan muy bien. El consumo del calcio dentro de la leche y los lácteos, que también va a ser importante en ese desarrollo de ese bebé. Y la vitamina E, que la encuentran en los aceites, todos vienen enriquecidos con esa vitamina E. Entonces, la idea no es suplementar, a no ser que tu médico, tu ginecólogo considera que lo necesites por algún problema de salud, pero que la alimentación sí sea completa y balanceada. Y hablas de algo vital. Nosotros en Sana que Sana somos fans de la lactancia materna. Incluso ahorita en agosto hacemos el programa de rigor de cada año para estimular la lactancia materna. Qué tranquilidad saber uno como mamá que si uno permite que mi cuerpo le brinde esa lechita a mi bebé, lo estoy blindando para su desarrollo y en particular del cerebro. Y el estímulo cerebral es vital, vital, y yo estoy haciendo todo con esa lactancia materna, ¿cierto? Entonces, le suministro lo que él necesita en las cantidades adecuadas, no hay ni déficit ni exceso de nutrientes. Y fuera de eso, cuando empiezo la alimentación complementaria, si sigo lactando, pues voy a mezclar las dos, porque las necesidades del niño en cuanto a energía y proteínas va a ir aumentando, pero siempre voy a tener esa lactancia materna como el 50% de lo que él va a necesitar. O sea que aquella frase que es muy triste, que un niño con hambre no aprende, es real. Es real, y importante después de la lactancia materna o después de que cumple el año, también cómo vamos a alimentar a ese niño, los tiempos de alimentación, el desayuno, por favor, el desayuno. Los niños que no desayunan son más lentos para aprender. En el colegio se ve, tienen una respuesta verbal, una respuesta a los test de matemáticas, un aprendizaje mucho más lento. No solo el que no desayune, sino si el desayuno es inadecuado. Si tú tienes un desayuno inadecuado y no te suministra todo lo que necesitas, la respuesta va a ser igual. Entonces, es importante que siempre desayunemos, y recuerden que los niños son los niños preescolares, escolares, pero incluso hasta los 18 años que estamos haciendo activación de muchos factores neuronales, como nos explicaba el doctor ahora, ¿cierto? Que a los 18 años hay otro cambio, ya es un cerebro maduro, pero entonces hay que aprovecharlo, no solo con los estímulos, sino con la parte nutricional. Recuérdame los pescados recomendados para el asunto del cerebro. Bueno, entonces el salmón, la trucha, la sardina. Podemos comer el lenguado, el toyo, que es el tiburón pequeñito por lo del mercurio. Esos son los que más ácidos grasos omega 3 tenemos. El aceite de oliva extra virgen, prensado en frío,
El aceite de soya también nos va a ayudar, el aguacate, recuerden el aguacate, Qué las delicia. almendras. O sea, hay muchas cosas que dentro de la alimentación nos va a ayudar. Y acuérdense los antioxidantes, y sobre todo cuando ya tenemos más edad. Mientras más viejitos, más antioxidantes para que ese cerebro funcione bien. Arándanos y qué más, Arándanos, antioxidantes nueces. importantes, Ok. frutos rojos. Frutos Fresas, moras, arándanos son los que más tienen. Perfecto. Niños, niñas, papás, mamás, abuelos, los primeros años de vida y los que vienen, hay que alimentar a los niños, pero hablamos de los primeros años de vida porque es irreversible una pérdida cognitiva, frenar el desarrollo del cerebro por mala alimentación en los chiquitos. Eso después no se puede recuperar y en manos de nosotros los adultos está esa responsabilidad. Adriana Hoyos, nutricionista de Renal B, muchas gracias por estar con Gracias nosotros. por la invitación, gracias por tenerme aquí. A ti por enseñarnos tantas cosas como siempre. Nosotros vamos a nuestra primera pausa. Hoy en Sana que Sana estamos contándoles cómo funciona el cerebro. Sus inquietudes en el 305-316-6560. Ya regresamos. Esto es Sana que Sana. Continuamos en Sana que Sana, nuestro tema de hoy, cómo funciona nuestro cerebro. Curiosidades del cerebro con las claridades que hizo el doctor Zapata ahorita. No siente dolor como tal. Es el órgano con más porcentaje de grasa del cuerpo humano. Contiene al menos 86 billones de neuronas. El alcohol incapacita las neuronas, las enferma. El estrés afecta a nuestro cerebro negativamente, pero la risa lo afecta positivamente. Doctora, a ver, ahondemos un poquito en esto. ¿Cómo así que es el órgano más grasoso del cuerpo humano? Claro, es fundamental tener estos lípidos porque facilitan la neurotransmisión, facilitan como el paso de esa corriente a la velocidad adecuada a través de los cablecitos de las neuronas, que son los axones. Entonces, los axones lo que hacen de forma general es pasar una especie de corriente, digámoslo así, corriente eléctrica que va a los músculos, a otras neuronas, a otros órganos, pero para que esa corriente pase, tiene que pasar y tiene que tener una especie de, como es un cable, tiene que tener una especie de aislante, como una cinta aislante a lo largo de una especie de alambre. Entonces, si no tenemos ese aislante adecuado, pues no va a haber una adecuada transmisión. Resulta que ese aislante está compuesto de lípidos. De grasita. De grasita. Ajá. Nosotros realmente necesitamos, pues como lo dijeron ahora, pues la grasa es fundamental en el cerebro, es pues, altamente grasoso, pero es un tipo de grasa pues adecuado, pues. Bienvenida a la grasa, en exceso, pero en el cerebro. Bueno, doctor, una preguntita. Cuando hablo demasiado, muy buenos días para ti, qué pena, cuando hablo demasiado siento un cansancio en el cuello y dolor en la parte de atrás de la cabeza. ¿Qué le podemos decir? Poco, ¿cierto? Pues realmente depende de lo que estés hablando, depende del nivel de preocupación que tengas, depende de cuánto tiempo estés hablando. Muchas veces los tipos de alteraciones en el cuello por la parte muscular genera un dolor, por la irritabilidad, por la mala posición. Entonces, el dolor puede darse en la parte de atrás o incluso en la cabeza. O sea, ahí nosotros interpretamos eso como un dolor, ¿cierto? Pero sí, realmente depende de muchos factores y no necesariamente tiene que ver el cerebro, simplemente tiene que ver algunos órganos como algunas estructuras como los músculos. Puede ser una postura. Sí. Buenos días también para ti. Mi esposo es diagnosticado con retraso cognitivo leve. Esto según resultado de un test. Tiene 70 años y es neurótico. ¿Tiene que ver lo uno con lo otro? ¿Esto es tratable? Un abrazo para ti, Beatriz. Sí, posiblemente le hicieron una evaluación neuropsicológica que evalúa las funciones cognitivas, las funciones de la sustancia de la corteza, y encontraron que tenía de pronto su nivel intelectual más bajo de lo que tenía previamente, un deterioro cognitivo leve que no alcanzaba a llegar a demencia. Es como hace parte en la mitad, digámoslo así, entre una persona sana, normal, y el grado de demencia en el cual ya no tiene habilidades de algunas áreas de lenguaje, memoria, entre otras. Está en esa parte, pero depende del tipo de la causa del deterioro cognitivo leve. Puede ser Alzheimer, puede ser por un infarto, puede ser por muchas razones, parte nutricional, entre otras. Entonces, depende del diagnóstico y también depende del diagnóstico y de la rehabilitación que se le puede hacer, el grado de deterioro o mejoría de las funciones, también puede mejorar. Vea esta que tan interesante y se la sumo a uno de los asuntos que leíamos entrando del corte.
el tema de que el alcohol incapacita las neuronas. Esta pregunta es, ¿el consumo de cigarrillo afecta a nuestro cerebro? Y le meto ahí el alcohol. Sí, lo que pasa es que el tabaquismo, el cigarrillo tiene muchas sustancias que son nocivas, son tóxicas, que además de afectar los pulmones, va directamente y afecta los vasos sanguíneos, genera inflamación al interior de los vasos, por donde pasa la sangre. Y esa inflamación se traduce en que los vasitos por donde pasa la sangre se van cerrando, se van estrechando, y esa estrechez hace que la sangre quede más difícil llevar su oxígeno y sus nutrientes a diferentes áreas, entre ellas el cerebro. Entonces, si llega poca oxigenación porque las arterias se están cerrando, entonces va a haber problemas también cerebrales, cognitivos, de aprendizaje, pero no solamente eso, el cigarrillo también puede generar debilidad de la pared de las arterias, y esa debilidad de la pared de las arterias, asociada como aumento de la presión arterial, en algunas personas cuando tienen hipertensión arterial, puede hacer que se vaya formando una especie de bombita, por decirlo así, en la pared. Aneurisma. Y se genera un aneurisma por la debilidad de la pared debido, entre otras, al cigarrillo. Y se reviente y genere una hemorragia subaracnoidea que tiene pues, una gran mortalidad y afectación neurológica. Entonces, el cigarrillo es desastroso, la verdad, no solamente para el cerebro, sino para los demás órganos, porque afecta mucho. El trago también, hablando pues del abuso del licor, porque sí, realmente el licor afecta la parte o sea, como que inhibe una parte del cerebro, por ejemplo, digámoslo así, inhibe el lóbulo frontal. Pero el lóbulo frontal es una estructura que también controla impulsos, digámoslo de esa manera. Entonces, si el licor inhibe algo que controla los impulsos, entonces el efecto es positivo, o sea, la persona no tiene impulsos, no tiene control de impulsos, no tiene una adecuada conciencia, es reactiva. Pierde el pudor. También. De alguna manera. Claro, porque es que inhibe lo que nosotros conscientemente nos dice, bueno, no hagas eso, pues, no grites por acá, no hagas tal cosa, no te quites la ropa. Por eso dice que incapacita las neuronas. Claro, entonces se inhibe esa parte que controla otras áreas. Perfecto. Por ejemplo, pues. Esta última, antes de irnos a nuestro segundo corte, buenos días también para ti. Tengo un familiar que tiene 18 años, no vocaliza bien, es muy repetitivo en todo. Si le gusta una canción, la repite muchísimas veces. El neurólogo le diagnosticó un retardo permanente. ¿Cómo hago para saber qué pudo haber pasado en su cerebro? Sí, eso realmente estoy seguro que el neurólogo ha hecho un buen trabajo, le ha dado la adecuada explicación. Uno lo que haría pues como neurólogo es buscar muchos exámenes adicionales, además de la historia clínica. Una resonancia magnética de pronto me permitiría observar si hay alguna alteración que pudo haber sido causada por problemas del nacimiento. Un electroencefalograma me puede ayudar de pronto para ver si esa alteración está relacionada con alguna enfermedad como epilepsia. Depende, hay que hacer unos exámenes adicionales, que estoy seguro que el médico tratante la ha enfocado adecuadamente para poderle decir, bueno, ya sabemos que tiene esto, pero ya sabemos por qué puede ser, ¿cierto? No todas las veces se logra encontrar la causa, pero en un gran porcentaje de ellas sí se logra encontrar la causa, que muchas veces es una causa puntual y ya, ¿cierto? Entiendo. Entonces, ya uno comprendiendo la causa, ya uno puede saber qué más hacer. Perfecto. Él es el doctor José Fernando Zapata Berruecos, neurólogo, neurofisiólogo. Viene hoy a enseñarnos y seguirá después del segundo corte enseñándonos cómo funciona nuestro cerebro. Ya regresamos. Esto es Sana que Sana. Seguimos en Sana que Sana, aprendiendo cómo funciona nuestro cerebro. Y para continuar, la siguiente pregunta para el doctor José Fernando. Buenos días, soy Margarita María Ruiz Barberi. ¿Es cierto que las emociones se producen en el cerebro? Margarita, gracias por la pregunta. Las emociones se producen en el cerebro y se la complemento también. Las emociones positivas o negativas afectan al cerebro. Claro. ¿Se producen en el cerebro? A ver. Evidentemente, claro. Al principio del programa le dije a usted que cuando alguien tenía una emoción por algún evento negativo o positivo, agudo, pues así de un momento a otro, uno siente una especie de palpitación en el corazón, mariposa en el estómago, entre otras cosas. ¿De las buenas o de las malucas? De las buenas o las malucas, ambas genera eso. Pero ese efecto de aumento de la frecuencia del corazón o movimientos intestinales
eso es debido a que el cerebro interpreta esa situación como una situación pues, amenazante o una situación favorable, pero es algo emocional. La respuesta es lo que nosotros podemos tener, pero el cerebro interpreta, es el que da la conciencia de las emociones. Esas emociones, sí, claro, pueden ser positivas, como risa, alegría. ¿La risa afecta positivamente al cerebro? Evidentemente, una La persona tranquilidad. que es optimista ante una situación, ante una enfermedad, que se ríe ante sus adversidades, que bueno, le saca el jugo a los problemas también, o lo ve desde el punto de vista positivo, es una persona que tiende a tener mejor recuperación de lo que le está pasando. Si hablamos de un proceso de una enfermedad, la persona que está más alegre o más animada tiende a recuperarse más porque su sistema inmune está más activado, digámoslo de esa manera. Tiende a tener menos dolor que una persona que está triste, aburrida en todo sentido. Tiene menos experiencias negativas con la parte positiva. Al contrario, una persona que tiene una parte de sensaciones negativas, emociones negativas, tristeza, llanto, preocupación constante, es una persona que se mantiene en una situación de alerta continua, es decir, que libera continuamente esteroides, cortisol, que son esteroides que atenúan o suprimen el sistema inmune. Por lo tanto, esa parte de cortisol, de esteroides, va a atenuar a las células que nos defienden nosotros y puede hacer, hipotéticamente de forma crónica, que no haya una adecuada respuesta ante enfermedades, que se enferme más fácilmente, que el dolor tenga tenga más dolor que una persona que está más alegre, entre otras. O sea, positivo o negativamente, las emociones las interpreta el cerebro, pero depende cómo le demos el alcance. Positivo o negativo es nuestro desenlace ante una eventualidad, una enfermedad. Tan importante eso, en Sana Quesana hemos hablado tanto de eso, Doc, que ser una persona positiva, optimista, que ve la vida, el vaso medio lleno y no medio vacío, pucha, ayuda muchísimo para nuestra salud física y emocional. Vea esta pregunta, voy a responder como neuróloga. Dale. Buenos días, ¿qué tiene que ver el cerebro con el Alzheimer? Lo tiene que ver todo, ¿cierto? Claro, absolutamente, pues el Alzheimer es una enfermedad pues que se investiga bastante pues acá en Antioquia y en el mundo porque genera gran discapacidad, gran limitación y el Alzheimer es una consecuencia de un daño de algunas áreas del cerebro específicamente relacionadas con la memoria y que hace que la persona ya tenga continuamente esa pérdida crónica, continua de la memoria hasta el punto que ya no empieza a reconocer a los seres queridos, entre otros, pero es consecuencia del daño que está pasando en algunas áreas del cerebro. El grupo de neurociencias de Antioquia, en cabeza del doctor Francisco Lopera, ese es su desvelo, ¿no? Sí. Buscar la cura y la pasión. prevención del Alzheimer. Buenos días también para ti. Mi esposo murió por ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Ella lo describe como muerte de neuronas motoras. Sí. No existen familiares, no hay antecedentes familiares. ¿A qué se debe esto? ¿Es hereditaria? Doña Amparo, un abrazo para usted. No, la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad que tiene múltiples causas, no necesariamente o no es genética hereditaria necesariamente. Hay algunos subtipos de esta que sí tienen. Pero el hecho de que no tenga antecedentes familiares, sí, es que también la causa de la ELA puede ser multifactorial. Aún se está en proceso incluso de cura, porque todavía no hay cura para la ELA, y también de diagnóstico, de búsqueda de la etiología como tal. Entonces no, realmente no necesariamente tiene que, por una persona tener ELA, otros familiares tener la misma enfermedad. Preguntas, ¿el tamaño del cerebro tiene que ver con la inteligencia? No. No, pues realmente... Aquí saqué un mítico, nuestro cerebro es el 2% del peso del cuerpo, el 2%, y recibe el 20% del gasto de la sangre, entre otros, es decir, altamente demandante de oxígeno y nutrición. El peso del cerebro, haga de cuenta, es 1.4, 1.5 kilogramos, o sea, 3 libras, digámoslo así. Y no necesariamente depende que tengamos un cerebro más grande o más pequeño, en proporciones pues, con el grado de inteligencia. Depende del grado de conexión entre las diferentes neuronas, del grado de nutrición, del grado de estímulo que se le da, del desarrollo que vaya teniendo. Y
Y es eso, pues, no es porque tengas más cabeza o menos cabeza, ni que seas más inteligente o menos inteligente. Hay otros factores asociados a ello. Conclusiones del cerebro, hay que cuidarlo y usted lo ha dicho, con estilos de vida saludable, que es la cantaleta cariñosa de este programa. A mí, sí, a mí me gusta siempre y eso es como parte de lo que yo brindo educación a los pacientes, es que nuestros hábitos de vida saludables involucran un buen dormir, un buen comer, una buena alimentación, ¿cierto? Una buena actividad física y un buen ambiente familiar. Esos 4 factores que no cuestan mayor cosa en relación con fármaco y todo, esos 4 factores son fundamentales para el éxito de un cerebro y de un ser humano, de diferentes órganos. Eso es fundamental antes que estar llenándonos de medicamentos si no cambiamos nuestros estilos de vida. Y qué hablar de los cerebritos, los que están en formación, las madres gestantes son las responsables y cuando llegan a este mundo, alimentarlos con cariño, con buena nutrición y con buenos cuidados para que no solo el cerebro se les desarrolle como debe ser, sino el cuerpo y el alma desde chiquitos. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. El doctor José Fernando Zapata Berruecos, neurólogo, neurofisiólogo del Instituto Neurológico de Colombia. Espero que les haya gustado este programa científico hoy en Sana que Sana. Mañana volvemos a los temas de diagnósticos. Vamos a hablar con un otorrinolaringólogo de la Clínica Diagnóstica Especializada VID sobre cuándo debemos consultar a un otorrino. Ese será nuestro tema mañana a las 11 de la mañana en el programa saludable del canal Televid, Sana que Sana. Hasta entonces.